Buenas noches amigos de Conversit. A través de la señal de JN es para nosotros un honor para hoy día tener una conversación con Pepe Maeda Asensio, una persona conocida por todos los chiclayanos en un ámbito de la locución. Pero hoy día vamos a traer al recuerdo todo su trabajo como arqueólogo, como historiador y sobre todo como el profesional que pocos chiclayanos lo conocen. Realmente va a ser una conversación que va a dar que hablar. Espero que lo compartan, lo que estamos transmitiendo y sobre todo ya lo estamos invitando para el siguiente segmento iniciar la transmisión. Comenten, compartan y estamos llanos a contestar cualquier pregunta. Papo Anguamán, maestro de ceremonias, experiencia profesional conduciendo actos protocolares, ediles, sociales, escolares, castrenses, corporativos, institucionales, deportivos, litúrgicos y artísticos. 38 años de experiencia puesta a tu servicio. No tire su dinero. Invierta en publicidad efectiva. Anuncie en JNTV Online. Señal que une. Si buscas desenvolverte en el mundo de la radio y televisión de manera efectiva, producir tu propio programa y que el público te aclame, tu búsqueda terminó aquí. Ven y estudia de manera entretenida, rápida y eficaz en nuestra propia cabina de radio y set de televisión. Te ofrecemos los cursos talleres altamente prácticos de oratoria, locución y animación, con horarios flexibles que garantizan tu éxito. Retornando en Conversis a través de la señal de JNTV. Bienvenido Pepe Maeda, una persona conocida por los chiclayanos y sobre todo una persona que ha aportado más de lo que la gente se imagina en el campo de la arqueología, como lo dijimos al inicio. Nacido en Chiclayo, ha vivido mucho tiempo en Batangrande, Ferreñafe, es parte de lo que significa ser lambayecano. Buenas noches, Pepe. Carlos Torres Valareso, muy buenas noches. Primeramente, muy agradecido por esta invitación, no tan usual. Siempre suelen invitarnos para entrevistas, sobre todo políticas. Esto, como te decía, en lo personal, me hace mucho bien para dar a conocer la faceta de investigador, que por cierto es conocido en algún sector, y con mis publicaciones que ya son leídas ahora con la magia del internet a nivel internacional, bien vale la pena también con los seguidores locales que tenemos en redes sociales, en radio, que conozcan modestamente parte de nuestro trabajo. Te cuento, Pepe, que es curioso, pero me has hecho estudiar. He tenido que revisar tus monografías, he tenido que conocer un poco la labor que has venido desarrollando y es inquietante, sobre todo para los amigos que nos están viendo, que no son monografías de hoy día, no son trabajos que hayan aparecido de la noche a la mañana, son trabajos que se han desarrollado en el campo de la arqueología por más de 30 años, sobre todo en la zona de Batangrande, la zona de Coyú, en Pomalca. ¿Qué nos podrías contar un poco de Batangrande, la historia sobre nuestra cultura que me llamó la atención? Sicán con C, sí, y luego pasó a ser Sicán con S. Sí, bien, primeramente la investigación sistemática, porque
con modestia aparte, yo me considero ya no un aficionado a la arqueología. Varios investigadores de talla internacional conocen mi trabajo. Empiezo la investigación sistemática en arqueología teórica cuando llega el doctor Izumi Shimada, entonces un joven arqueólogo, profesor de doctorado en la famosa Universidad de Princeton. Luego pasaría a la Universidad de Harvard. Estoy hablando del año 78. Entonces empieza a mí la inquietud que ya mi padre, como inspector arqueológico regional del Instituto Nacional de Cultura, tú muy joven, me inculcaba en mí el amor a la arqueología. Pero una arqueología tradicional que hasta el nivel de Julio Cetello o Kaufman Doy llegaba. Que hemos visto una foto con Kaufman Doy. Sí. Estamos hablando de qué año, 88, 89. Bueno, empiezo la inquietud de la investigación sistemática y científica. 7, 8. Porque en el Perú siempre se ha practicado una arqueología, digamos, modestamente científica. Cuando llega Shimada yo ya era universitario, estudiaba entonces ingeniería civil, pero me causó buena impresión la manera como hacían arqueología, todo un trabajo multi e interdisciplinario, en donde había un geomorfólogo como el famoso doctor Alan Craig, vino la famosa metalurgista andina Heather Leckman, Steve Epstein de la Universidad de Pensilvania. Allí aprendí cómo separar muestras para lo que en ese entonces era una novedad de la emisión de rayos X por protones para el estudio del bronce arsenical. Entonces fui aprendiendo otra manera de hacer arqueología los inicios, teórica, ¿no? Hay que poner en situación a los lambayecanos, que era una época que solamente teníamos el Museo Bruning en Lambayeque. El único. Y no había más. No había Han más. transcurrido de esa época a la actual casi 40 años, Qué y rápido. en lo cual ha evolucionado Qué lo que rápido. son los estudios de arqueología, y bueno, y con la aparición ya de lo que tú planteabas, de una cultura lambayeca, una cultura sicán. Sí, vayamos por partes, ¿no? Entonces cuando tú me hablas que han pasado 40 años, me causa un poquito de nostalgia, porque cuando yo hablo de mis inicios, siguiendo a Shimada, yo le cargaba su mochila, por cierto, Así se aprende. y con mucha atención, y luego ya cuando vio en mí el naciente amor por las ciencias arqueológicas, él entonces decidió enseñarme algo. Me enseñó primeramente en Poma, recuerdo, atravesando ese canal que recién se construía, que atraviesa el hoy Parque Nacional de Pomac, el santuario histórico de Pomac. Me enseñó cómo se recogían los tiestos, o sea, los pedazos de cerámica. Y luego en el laboratorio, en la Casa Hacienda, me enseñó lo que es el muestreo por tipos y variedades. Entonces aprendí yo la clasificación alfarera, que es básica para la diferenciación estilística y tecnológica de las diferentes culturas prehispánicas. Cuando llega Shimada, mucho se hablaba de tello, conforme a nosotros nos han enseñado. Entonces aprendí de Shimada que había que estudiar un poquito a tello, porque para él no estaba tan preciso en sus teorías. Y en efecto, la transmisión de cultura selvática y serranas a la sierra, que postulaba Tello como inicio matricial de culturas costeñas, prehispánicas o precolombinas, no era tan cierto. Shimada llega a comprobar de que hay recursos de especies de fauna y flora que necesariamente no hay que pensar que fueron traídas de la sierra y de la selva hacia la costa, sino que conforme se comprobó en un viaje al Cerro Colán, en Batangrande, en Mochumí Viejo, yo llegué a ver con Shimada en la cima, con la guía de un guía lugareño, que en paz descanse, Adrián Estela, vimos tucanes, vimos especies de flora como igualulo, propio de la sierra. Entonces la hipótesis madurada de Shimada era de que esas especies no se necesariamente, gracias a los microclimas, no se daban tanto en la sierra y selva nomás exclusivamente, sino que se daban también en la costa. Entonces, esto trae a pensar un origen muy
conspicuo de las culturas costeñas que nacieron aquí. Aquí hubo un origen costeño de culturas, estamos hablando del año 1000 antes de Cristo, que no necesariamente, repito, se inspiraron en culturas serranas. Una cultura propia de Lambayeque. Propia. Parece que el nacimiento de las culturas prehispánicas fue en paralelo. Te estoy hablando de Chavín, 3000 años antes de ahora, y que menos será si te hablo de Caral, con 5000 años antes del presente, y es una cultura costeña. Estamos ubicándonos en Lima. Pre-Chavín, pero es costeña. Costeña, pero una costeña central, hablando a nivel... Costeña central que rompe la hipótesis de Tello al decir que las culturas prehispánicas costeñas tenían su origen en Chavín. En la cultura de la sierra. Y eso no es verdad. O sea, tuvimos una cultura propia acá en Lambayeque. Que hubo una interrelación. Por ejemplo, las culturas formativas, si empezamos la escala cronológica, tuvieron una interrelación de culturas costa-sierra en el cono norte, digamos, del Perú, ¿no? Hablaríamos de un intercambio cultural entre ellos. Muy intenso, muy intenso. Intercambio no solamente de transmisión ideológica de tipo religioso, sino también especies de subsistencias. Ya se hablaba de aquí del se llevaba pescado salado, se podía llevar otros productos y de allá traían lo suyo, ¿no? Ahora, ¿nuestra orfebrería se podría interpretar como mejor que la que se manejó en la cultura chimú o estamos al mismo nivel acá? En orfebrería podremos decir, en cuanto a lo que hoy es la región de Lambayeque, que también hemos sido pioneros. En el año de 1947, en la hacienda El Almendral de Chongoyape, cuyos propietarios eran los hermanos Galloso, unos huaqueros desenterraron una tumba y es así que tenemos el primer oro formativo. Y cuando hablamos de formativo estamos hablando del año 1000 antes de Cristo, paralelo a Chavín. Aquí ya se trabajaba el oro laminado y repujado. Ese oro se encuentra en el Museo Hay Foundation de Nueva York y es el primer oro que aparece en el mundo andino de esa época, 1000 años antes de Cristo. Bien te comentaba mi profesor, te decía una participante en lo que son nuestras redes sociales y realmente qué gusto me da que te vayas mostrando ese conocimiento que tienes sobre nuestra cultura, nuestro Lambayeque, y que debemos comenzar a ponerlo en valor. Eso bien, es cierto, estamos hablando de Ferreñafe, pero Lambayeque es una sola, es un departamento chico con mucho empuje. Así es. La arqueología te conlleva necesariamente abrir el portón o el muro de lo que sigue cronológicamente más allá. Terminado el espacio, tiempo histórico de la arqueología, yo me pregunté qué pasó después. Y ahí ya no entra el maestro Chimada, porque se queda como buen arqueólogo en el periodo arqueológico. Modestamente puedo decir que corresponde a mi modesta persona y trabajo el descubrimiento o la apertura del estudio científico social de un largo periodo que se podría denominar tanto histórico como etnohistórico. Ahí viene mi propuesta de que Sicán, que se debe de escribir con C, porque la S no existía en el castellano antiguo, para empezar. La hacienda de Batangrande se llamó Hacienda Sicán con C. Se llamó Sicán, pero ¿por qué se llamó Sicán? Y ahí Chimada un poco que se queda el maestro, porque él fácilmente toma la palabra Sicán como la tomó Enrique Bruning en 1921 y 22, y precisamente él acoge de ciertos documentos que por años, décadas después, curiosamente también llegaron a mis manos. Los mismos documentos que estudia Bruning los estudié yo y me los facilitó la familia Auris, porque él confiesa en una de sus 4 monografías de Lambayeque que llegó a esos documentos gracias al caballeroso, dice el alemán, hacendado don Juan José Auris Pastor. Ya conversaremos también. Uno de los hijos de Juan Auris, don Guillermo, me facilita los mismos papeles, mira. Tienes de verdad una historia de los Auris que también tenemos que contar porque es muy amplio
el trabajo que has desarrollado, pero me encantaría Soy, continuar. soy genealólogo de la familia Olsen. Vamos a tener que hacer un corte, espero que estén disfrutando esta entrevista tanto como lo estoy haciendo yo. Unos minutos, unos segundos y estamos volviendo. Compartan, por favor, para que más se enteren sobre el trabajo arqueológico acá de Pepe Maeda. No hay tierra como Ferreñafe, no, no, no. No hay tierra, no hay otra mejor. Tierra de Santa Lucía, bendice la tierra mía, San Isidro Labrador. ¡Qué bonito! La chicha, qué rica es la chicha de maíz, endulzada con mela. Papo Anguamán, maestro de ceremonias, experiencia profesional conduciendo actos protocolares ediles, sociales, escolares, castrenses, corporativos, institucionales, deportivos, litúrgicos y artísticos. 38 años de experiencia puesta a tu servicio. Para gozar y bailar, no hay nada mejor que Francis y Orquesta Los Villanueva. Nuestra música variada, elegancia y puntualidad nos hacen los favoritos del público más exigente. Para contratos, llámanos al 985150-775. Francis y Orquesta Los Villanueva. Orgullo lambayecano, garantía de éxito. No tire su dinero. Invierta en publicidad efectiva. Anuncie en JNTV Online. Señal que une. Si buscas desenvolverte en el mundo de la radio y televisión de manera efectiva, producir tu propio programa y que el público te aclame, tu búsqueda terminó aquí. Ven y estudia de manera entretenida, rápida y eficaz en nuestra propia cabina de radio y set de televisión. Te ofrecemos los cursos talleres altamente prácticos de oratoria, locución y animación, con horarios flexibles que garantizan tu éxito. Volvemos con Conversit y de verdad muy emocionado y lo que queríamos, conversar con chiclayanos que conocen. Y esta conversación sinceramente tengo claro que está dando que hablar. José Maeda, una de las inquietudes que quisiera más o menos nos vayas aclarando, ¿cómo ha sido todo este tema precolombino en Lambayeque? ¿Qué culturas han participado en nuestro desarrollo precolombino y qué tenemos que ofrecerle al mundo? Un micrófono. Realmente Lambayeque, a la luz de los descubrimientos de Caral, hay incentivos por la investigación y es así que gracias a Ignacio Alba Meneses, que es un extraordinario amigo, inspirado en mi trabajo de Coyús, porque sí, modestamente puedo decir que yo soy el descubridor acá en Pomalca del templo de los adobes cilíndricos, no de las huacas que conoce toda la gente, sino que alguna vez, cuando fui jefe de Fautura en 1990, me fui con una cámara y mi mochila y mi brújula Brunton que siempre conservaba desde que ya caminaba con el doctor Chimada y sus estudiantes. Me adentré en un bosquecito muy bonito ahí en Coyús y pregunté, me dijeron, esa zona de allá se llama Zarpán, ahí huaquean bastante. Entré y mi afición era meterme a los huecos de
inquieto. Sí, Tú has, sí, tú has vivido en Me he Batangrande. metido no sé a cuántos pozos de guaqueros con calaveras que ahora no lo haría. Era una época en Ya. la cual el guaquero era el que manejaba pues Claro, todo el tema los guaqueros arqueológico y destrozaron también nuestro Son patrimonio. intrépidos, entonces me metí hueco por hueco. Recuerdo que llegué a tener una hermosa colección de esos elementos formativos. Te estoy hablando del año 1000 antes de Cristo. Y yo con el escaso conocimiento de la época del formativo recurría a Carlos Helera, que es actualmente... Director del Museo Claro, Ciclán en él Ferreñafe. llega al proyecto en el año 79. Yo ya caminaba con Chimada, que también es un maestro, del año 78. Desde ahí lo conozco a Carlos. Entonces, como yo sabía que Carlos había hecho una tesis doctoral con la cerámica o alfarería formativa para titularse de arqueólogo y doctorarse en Canadá, en la Universidad de Calgary, con la cerámica de Puémape. Le consulté y recuerdo que le di 3 bolsas de papel, de esas de antes, llenecitas de tiestos. Pero yo ya más o menos intuía que era un formativo costeño. Y yo dije Escupisnique, pero aquí hay estilo Torrecitas, hay estilo Ñañañique, hay estilos Pacopampa. Para que vaya entendiendo, esto es de la cultura. Más o menos, como dándole a entender también a Carlos que no era tan ignoto yo en el tema. Entonces, cuando Carlos a la semana visita mi oficina, me devuelve las piezas y me dijo exactamente, Pepe, yo no tengo nada más que agregar. Escupisnique, lo de acá es Torrecitas y lo de acá es Ñañañique. Entonces, ahí sale un reportero que me dedica una página entera en el diario El Comercio, ¿ah? En donde dicen, descubren milenarias ruinas en Coyús Zarpán. Yo acuñé el término Coyús Zarpán, los uní. Estas ruinas no han sido aprovechadas, no Sí, son visitadas no, en la no. actualidad. ¿Qué No, pasó? sí. Lo más importante de este descubrimiento no era tanto la alfarería para demostrar que había una ocupación formativa cupisnique, principalmente en el área de Coyús, en la boca de la desembocadura allá del Valle Lambayeque, sino que en una de esas trincheras de arqueólogos, con mi badilejo, ahí tengo las fotos todavía, saqué un adobe cilíndrico hermoso, más o menos así, cilíndrico, y yo dije, vaya, es lo primero, nunca había visto ni en el manual de arqueología del maestro Kaufman, que lo he releído no sé cuántas ¿Cómo es veces. cuando es el amor por un tema cultural y cómo se va valorando estos Solito, pequeños detalles? solito ahí, limpiando, fotografiando, midiendo. Un trabajo científico realmente. Eso lo publicó El Comercio. Pasaron como 10 años y no quiero ya incomodar al doctor Alba, que fue muy amigo de mi padre y amigo mío. Me causó un poquito de tristeza cuando Alba anuncia en Lima que él había descubierto lo mismo que yo había hecho hace 10 años. Pero ¿para qué? Ya no voy a gastar pólvora en gallinazo, porque Alba se rectifica después. Ah, perfecto. Y acaba de publicarse un libro, un tomo que se titula Ventarrón, que no lo tengo hasta hoy, porque Ignacio Alba me lo ha ofrecido. Él quiere dármelo, pero que lo visite en Ventarrón, donde él me cita como descubridor de me fui Coyús a Ventarrón, formativo. quise ingresar y no hay acceso a lo que son la zona arqueológica. Sí, Una es que pena ha realmente. habido un accidente ahí. La diferencia entre Coyús y Ventarrón es que Coyús, Zarpán, conforme yo lo acuñé y así lo respetó Alba en su trabajo, porque después del incidente, cuando yo denuncio públicamente que ese trabajo en el descubrimiento me pertenecía, él le delega el trabajo a su hijo Ignacio. Ignacio reconoce y poco tiempo después Ignacio descubre el sitio de Ventarrón, pero con ocupación inicial, con ocupación precerámica. Utilizando tus palabras, espacio-tiempo, década de los 80. Inicio de los 80, toda esta etapa en la cual ya estamos ubicándonos en el trabajo arqueológico que desarrollaba José Empiezo Maeda. yo a trabajar en la arqueología teórica en 1980, más o menos, ya 2 años caminando con Chimada. Pero 8 no años. solamente con Chimada, Carlos, disculpa, sino que a través de él y con él, ahí están las fotos que a veces se me ocurre colgar en el Facebook. No solamente me he tomado la foto,
debido a mi interés, seguramente por curiosidad o de pena, los científicos me decían, ven Pepe, acompáñame. Por ejemplo, Augusto Cardis, el descubridor del hombre de la Auricocha, la osamenta antropológica más antigua de la cronología del desarrollo humano andino en el Perú es Augusto Cardis. Y yo lo seguí un mes en su trabajo. Él estuvo trabajando también acá en Lambayeque. Sí, lo visitó a Chimada, pero vino a hacer un trabajo sobre el Eoscipium barbadense, que no es otra cosa que el algodón nativo. Trabajo que después continuó por muchos años con el doctor Jens Vreeland. Te escucho. Y me convertí en una autoridad en algodón nativo. Eres una enciclopedia, Pepe. Más que todo bueno. son recuerdos, Carlos. Pero recuerdos con que nostalgia los llevo. debes seguir tratando de renovarlos, de que la gente conozca tu trabajo, porque no es cualquiera. Y también debemos darle a conocer a la gente, porque imagino, a veces no somos profetas en nuestra tierra, eso es indudable. Eso pero, es como uno, es como 2 y 2 son 4. Pero el mundo me imagino, en una oportunidad conversamos, que sí te habían hecho entrevistas por medios extranjeros, sobre todo porque tuvimos una época que hubo un boom, que el mundo volteó a ver lo que era Lambayeque, porque la cultura de Lambayeque, después del descubrimiento de Zipán, no con C, sino Zipán con P, comenzaron a ver qué más había, qué otros horizontes culturales tenía Lambayeque. ¿Podrías contarnos de repente que la gente también conozca un poco como yo te conozco? Antes de Chimada han venido muchos arqueólogos extranjeros. Yo tuve la suerte de conocer, y no sé, por cuestión de energía, que la ciencia no estudia y de la que ahora yo soy muy aficionado en su lectura, hay energías muy especiales. Hay gente que te ama desde el primer día. Y así fue con el doctor Richard Chadel. Y yo ni me imaginaba la magnitud de este hombre. Ahora Chadel se reconoce como el más grande musicólogo que ha llegado en el Perú, maestro de Chimada, de Christopher Donan, de Jens Vreeland y tantos arqueólogos de la generación de los 80. Musicólogo. Tengo el honor de ser su biógrafo. La biografía de Richard Chadel no me consta. Según el arqueantropólogo Jorge Sachún Cedeño, se distribuye en la cátedra que lleva su nombre de la Universidad de Texas. La monografía de José Maeda Asensio, ¿no? Hecha por José Maeda de Richard Chadel, al inicio de la cátedra, al inicio del ciclo, dice que se entregan separatas. Qué es un honor para mí. Y qué orgullo para tu familia. En la Universidad de Texas. Qué importante. Es un trabajo que está ahí en Google. Sí, lo hemos estado revisando, pero tienes tantas cosas. Y es copioso. Tantas cosas, tienes un campo cultural, un campo musical, un conocimiento de la realidad y del pasado de Lambayeque, que ya quisieran muchos poder tener ese gusto de haber recorrido, de haber experimentado, de haber descubierto sobre todo. Yo creo, Carlos Torres Valareso, que son 2 factores los que me abren y me dan ventaja en esto. El amor a lo nuestro que nos incentivó mi papá. A eso también. El amor a los animales. Te he visto amamos los animales. Ha muerto el venado que tenía. Quique es mi hermano y también profesa eso, Hernán. En Batangrande, entre los dos creo que tienen más de 30 gatos, como para que abran un chifa ya. Y yo he tenido más de 20 que casi me han alocado, a mí y a mi esposa. Entonces, y el aditivo ya científico de Chimada, gracias a quien he conocido tantos personajes, que después ya del regreso de Chimada a sus cuarteles universitarios de Estados Unidos, como venían a buscarlo, ya no estaba. Todavía no estaba Carlos Helera, no existía el museo de Sicán. Claro, el museo es relativamente nuevo, tiene entonces 12 años. Entonces en ese periodo, todos los que llegaban a Chiclayo decían, entrevisten a Maeda. Yo tengo el honor de haber sido entrevistado por la Ryoko Yomiuri de Japón, una revista que es acá como Caretas. Pero por Maeda tienes tu familia en Japón. Soy Sansei, nieto segunda de generación. Tercera generación. Me entrevistó la Universidad Católica de Chile con la periodista que hasta ahora recuerdo, Claudia Musatadi.
Después me entrevistó con Jonathan Dent, ya debe haber muerto este señor, la BBC de Londres. Grandes canales de televisión y de diarios que recuerdo con mucho orgullo haber profesado lo nuestro en el extranjero. ¿Qué trabajos mostraste en aquellas entrevistas? Recuerdo que más que todo venían a preguntarme sobre Sicán. Estaba de moda la cultura Sicán. ¿Y por qué estaba de moda? Sencillamente porque se estaba dando a conocer al mundo que entre la cultura mochica y la cultura chimú había un estadio cronológico y cultural que no estaba ahí. Mejor dicho, en el cuadro arqueológico, en el cuadro, por ejemplo, de Federico Kaumann, no estaba ahí. Ahí había un vacío. No sabían si era chimú o mochica. Y algunos arqueólogos, para no pisar en falso, le llamaban pre-chimú y otros le decían post-mochica. Vino Chimada, dijo que post-mochica ni pre-chimú. Y todo lo que Jorge Ceballos Quiñones y el descubridor de este nuevo estilo, que fue Rafael Larco Joyle, Chimada científicamente arma el esquema hipotético y lo bautiza como cultura propiamente dicho Lambayeque. La cultura lambayeque que se comienza a estudiar recién. Yo no lo estudié en el colegio, terminó en el 92. No, todavía. Pues. Eso apareció en el 94. Pero 95. ahora Carlos Torres y la cultura Sicán, ahí viene el aporte modesto de la familia Maeda. Con pruebas. 3 de junio del año de 1982, en el diario La Industria de Chiclayo, yo publico un artículo en donde casi molesto a Chimada, proponiendo que la cultura lambayeque recién definida se llame cultura Sicán en honor al nombre que en la colonia tuvo el predio donde yo me crié, que es Batangrande, y en donde precisamente Chimada decía que ahí había nacido la cultura Sicán. Sicán con C. Sicán con C. En la primera etapa. Y yo soy un cambiante porque aceptó al año Chimada. Hay un artículo cuando describo que Chimada llega de noche, baja de la casa Hacienda, llega con unos vinos. A mi papá lo quería mucho y mi padre como hijo lo quería Chimada. Y le dijo: José, he venido a conversar contigo. Mi padre muy alegre. Hicieron una cena y destaparon los vinos y ya motivado Chimada, que era de muy poco hablar, muy japonés, dijo: José y familia, hemos venido a decirles que la propuesta de Pepe y la tuya, que el proyecto, para empezar, Batangrande la leche, se llame desde hoy Proyecto Sicán. Y la cultura que estamos estudiando, desde hoy a nuestra propuesta para el mundo científico se llamará Cultura Sicán. Entonces, desde el año de 1980, la propuesta de nosotros fue el 82 y Chimada denomina Sicán del año 85. Demoró 3 años, pero más vale tarde que nunca. El mundo conoce a la cultura que nació y floreció y que fue el primer estado prehispánico, con una capital que se centró en el bosque denso de Pomac, Batangrande. Los bosques que abarcó secos hasta la parte sur del Ecuador y gran parte de la costa, de la parte meridional para el norte de Lima. Eso fue Sicán. Para los lambayecanos, qué importante es escuchar esto, qué importante es conocer lo que tenemos de oferta, tanto en tema cultural, Así arqueológico, para todo el Perú y el Tenemos mundo. mucho que ofrecer. Y de ser orgulloso de nuestra cultura prehispánica. Y qué importante también que ellos entiendan, el chiclayano entienda que tenemos ese potencial para capitalizar, pero para poder aprovecharlo debemos conocerlo. Ese es el lema. Pepe, vamos a un segundo corte, sigamos compartiendo, sigamos dándole a Chiclayo la oportunidad de ir conociendo nuestro pasado no tan lejano en el tema de investigación, pero más de 1000 años en lo que es en el tema de cultura. Estamos volviendo en un minuto, sigan compartiendo mis estimados amigos. Papo Anguamán,
maestro de ceremonias, experiencia profesional conduciendo actos protocolares, ediles, sociales, escolares, castrenses, corporativos, institucionales, deportivos, litúrgicos y artísticos. 38 años de experiencia puesta a tu servicio. Si buscas desenvolverte en el mundo de la radio y televisión de manera efectiva, producir tu propio programa y que el público te aclame, tu búsqueda terminó aquí. Ven y estudia de manera entretenida, rápida y eficaz en nuestra propia cabina de radio y set de televisión. Te ofrecemos los cursos talleres altamente prácticos de oratoria, locución y animación, con horarios flexibles que garantizan tu éxito. Para gozar y bailar, no hay nada mejor que Francis y Orquesta Los Villanueva. Nuestra música variada, elegancia y puntualidad nos hacen los favoritos del público más exigente. Para contratos, llámanos al 985150-775. Francis y Orquesta Los Villanueva. Orgullo lambayecano, garantía de éxito. No tire su dinero. Invierta en publicidad efectiva. Anuncie en JNTV Online. Señal que une. Volvemos acá en Conversit, en una conversación súper interesante con Pepe Maeda, José Maeda, el arqueólogo, el historiador, y sobre todo conociendo porque no es usual para el chiclayano, como bien lo digo, entender y conocer toda la capacidad y de trabajos que has desarrollado, Pepe. Pero yo creo que estas inquietudes tienen dos etapas. Una etapa en la cual, porque si a mí me preguntas, mucho de lo que yo he hecho o lo que yo hago parte en haber tenido un padre con mi papá Nelson. Y mi papá me motivaba, me decía, haz esto, haz lo otro, y uno se va encaminando. Y recuerdo mucho que él tenía la costumbre de llevarnos al campo y paraba el carro y decía, ahora vamos a explorar. Estamos hablando de una época que se podía parar el carro al costado en la carretera y caminábamos no 1, sino 5 o 6 kilómetros y regresábamos y encontrábamos el carro, pero habíamos explorado. Pero yo siento que tu padre también te llevaba a ese tipo de exploraciones porque él también tenía esa visión de arqueología que tú la tienes. Bueno, hablar de mi padre, José Maeda Montenegro, es hablar sobre... no es porque sea mi padre, no, es hablar sobre un maestro. Y no tengo ningún reparo en decirlo. Yo hasta ahora, y por eso estoy estudiando ya lecturas no tradicionales, que hay algo entre el cerebro, y precisamente acabo de leer que la conciencia no está dentro del cerebro, como decía Sigmund Freud. La conciencia, según los científicos que estudian el cerebro, sería una capa más o menos así encima del cerebro. O sea, es una parte externa del cerebro que está en comunicación con el cosmos. Hay muchos que no tienen conciencia. Yo lo comparo también, sobre todo los políticos, sí, no tienen conciencia. Entonces, la conciencia está en comunicación con el exterior y hay personas que creo que ese tributo ha tenido mi papá, que como un buen batangrandino me dijo, don José, ve cosas donde otros no pueden ver. El sexto sentido. Mi papá tenía una manera de apreciar y de estudiar las cosas. Cuando él iba, porque fue jefe de... Fue administrador, gerente administrador de la ganadería y bosques.
hablar de la ganadería y bosques, más las huacas de la que él era representante del gobierno. Mi papá era el que administró Batangrande prácticamente más de 40 años consecutivos. Estamos hablando de la etapa hacienda y la etapa cooperativa. No, mi padre entró a trabajar cuando ya era negociación agrícola Batangrande, cuando los Auris, por una deuda, lo habían hipotecado a Pucallá. Y por eso seguimos siendo anexos de Pucallá, después de reforma agraria. Pero antes de eso, mi padre entra a trabajar con negociación agrícola. Por supuesto, los Auris vivían en Batangrande y simplemente recibían la renta del... Una de las más hermosas casas hacienda que tiene nuestro Lambayeque. Batangrande es un sitio, digamos, privilegiado por Dios y por la naturaleza. Batangrande sigue teniendo el bosque subtropical denso de algarrobo, como es el Prosopis pálida, el bichayo, que es el Caparis ovalifolia, el zapote, que es su primo hermano, el Caparis angulata. Tenemos el Parkinsonia sp, como es el cuncuno. Mejor dicho, la arboleda entre zapotes y algarrobales y especies arbustivas hace de Batangrande el bosque seco más denso de la costa del Pacífico. Ojo. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Por eso es que trabajamos ya en su momento. Ya me conversarás del árbol milenario. Por ahí Es tu descubrimiento. Por ahí vamos. Por eso es que Batangrande tiene el lujo, tenemos el lujo, los lambayecanos, de tener el cuarto santuario histórico nacional que tiene el país. Los bosques después de Poma. Cusco, Machu Picchu, las Pampas de Junín y Ayacucho, entre otros, y Pomac, Batangrande, donde una vez recuerdo... Tiene su huaca también, Poma, donde no se ha hecho un trabajo... Muchas. Una que están trabajando, que nos hemos tenido la oportunidad de conocerla. Se han trabajado con Chimada y antes por una intensa actividad huaqueril que empieza más o menos en el año 1936, año en que se descubre el famoso Tumi de Oro, mal llamado de Íllimo, es de Batangrande, y de ahí sale la fama a raíz de 3 artículos que publica Julio Cetello, porque a raíz del descubrimiento del cine o del Tumi de Oro, Tello se emplaza a Cantón en Íllimo y trabaja las huacas de Batangrande. Una inquietud. Julio Cetello. En nuestra zona en Lambayeque, la orfebrería era de muy alto nivel en Altísimo. La época preincaica. Altísimo. El oro, ¿de dónde traían? ¿Intercambio o minería? Bueno, en orfebrería, Lambayeque prehispánico no tiene parangón. Hemos superado inclusive ya más tarde la orfebrería inca, de lejos. Pero no solamente los lambayecanos se caracterizaron por ser maestros en la orfebrería, sino que la industrializaron. Industrializaron no el oro, sino el bronce arsenical. Cuando nosotros hablamos de orfebrería lambayecana, claro, para el turismo es el oro, pero para la arqueología científica, la orfebrería lambayecana se caracteriza porque fue de exportación. La parafernalia ritual y religiosa que se basaba no en el oro, sino en el bronce arsenical, que es un nuevo tipo de bronce americano, a diferencia del bronce tradicional europeo, que es producto de la aleación de cobre con estaño. Aquí nuestros mineros y metalurgistas andinos, batangrandinos, podríamos decir, lambayecanos o sicanólogos o sicanes, dijeron, como no hay estaño, se preocuparon por producir un metal o una aleación más maleable, más positiva, y es así que seguramente ensayo tras ensayo, el cobre lo fusionaron con un mineral llamado arseno pirita, que es básicamente compuesto por arsénico y por la ferrita, que es la pirita. Al fusionarse en una fundición, el arsénico se volatiliza, que es un gas tóxico. Entonces se une ahí matricialmente y metalúrgicamente, se une el cobre con la pirita.
Por eso le llamamos es el un bronce trabajo. arsenical. Es un trabajo bien complicado y para ahorita hacerlo no es fácil. Estamos Yo lo hablando estoy de explicando en 2 minutos, pero la conclusión de lo que yo he dicho en 2 minutos le llevó más de 10 años a Chimada. Claro, no Estudio. es fácil, no es fácil. Chimada se trajo todo el equipo de metalurgistas que ya al inicio he mencionado, a Hider Leckman, que es la capazota en metalurgia y en bronce arsenical. Se trajo a Steven Epstein de la Universidad de Pensilvania para hacer el estudio solo del bronce arsenical. Porque el tema de la orfebrería, el tema de Es complejo. trabajo, estamos hablando de los mejores orfebres del país. Claro, eran maestros. La orfebrería sicán era requerida hasta lo que hoy es Ecuador. Se encuentran tumis y otros elementos sicán en la parte meridional de Lima. ¿Por qué? Porque los señores de élite de esas áreas, para ser sepultados, de acuerdo a la tradición religiosa sicán, necesariamente tenían que importar elementos de la capital, que era Sicán, Batangrande. Desde ahí salían todos los productos al norte, al sur y al nororiente, hacia las fuentes del oro, que ya me preguntaste de dónde traían, de los lavaderos del río, de los ríos de la cuenca del Marañón, principalmente del Chinchipe, mediante la modalidad de acumulación de pepitas de oro, Ya había un tema que la fusionaban en Batangrande, la fundían. Había un vínculo ya con esa zona. Bastante activo. Y para precisar, lo que los televidentes de repente ven en Zipán o en Sicán atraídos por el oro, básicamente eso no es oro, se llama tumbala, en donde las 3/4 partes es bronce arsenical y la capa de encima es oro. Por eso es que estos ladrones, cuando se llevaron el tumi de oro del Museo Antropológico de Pueblo Libre, bien lo recuerdo, fue el año de 1987. Lo fundieron. Porque cuando, yo me acuerdo que fue ese año porque terminé mi media en el año 77. 7-7. Y como ocupé el primer lugar, mi papá se sintió feliz porque yo tenía el derecho, sin examen de admisión, de entrar a la universidad. Donde estudiaste ingeniería civil. Ingeniería civil. En la Nacional de Lambayeque, en La Pedro. Era la única que tenía ingeniería civil y hasta hoy sigue siendo Nuestra una de las alma mater. mejores. Creo que acá Papo, quien Una te de las habla, mejores. Lambayeque, pues en esa época era la Nacional, era la única. No, ingeniería civil, aún dentro de la universidad nos miraban las chicas así, ¿no? Eran... Hasta el año 1980. Decían ese mongo es de ingeniería civil porque andábamos, yo me puse, me convertí en miope por ser estudiante Claro, de ingeniería civil, donde un examen para rendirlo a las 7 de la mañana tendrías que estudiarlo una semana para sacar 11. Hoy día me dicen, y no es una crítica, dicen que hoy día ponen hasta 18. En esas épocas. En esa época no había carreras fáciles. Llorabas para sacar un 11, pues. Y los más sabios sacaban 12, ya ingresar 13. a la Universidad Nacional Era ya otra cosa. era un mérito. Era un privilegio. Era plausible. Era un privilegio. Hasta a partir del 85 ya apareció la particular y luego Lamentablemente otras. no había arqueología. Pero Porque yo había hubiera en dejado Trujillo. la ingeniería por la arqueología. no en te esa inquietó época. irte a Trujillo. No, mi padre nunca fue de esa idea, aun cuando mis compañeros, empleados como funcionarios como mi papá, estudiaban en el San José, otros en el San Agustín, mi papá dijo, no, ustedes van a estudiar aquí en Batangrande, y nosotros le reclamábamos, y después le hemos dado mucha razón, porque mi papá dijo, ni el San Agustín ni el San José tienen los profesores que hemos traído de la Universidad de Trujillo, y lo recuerdo con mucho cariño. Era un nivel muy alto. Aún no. Y es la preocupación propia de la época de cooperativas, que venía de la etapa de haciendas, por darle una buena educación a los muchachos, a una generación. En Tumán se vio en Batangrande. Mi padre, como nieto de japonés y de chotana, fue severo, porque me dijo, bien, tú tienes primer lugar, estás exento de dar examen. Me dijo, pero eres bueno acá, la cosa es ser bueno allá. Demuestren la otra ¿Sabes cancha. qué me hizo mi papá? Que tuve cólera en ese momento. Me matriculó en la mejor academia que recuerdo con mucha nostalgia y alegría, en la Academia de Ingeniería de Flavio Moreno Quirós, donde aprendí lo que era el álgebra y la trigonometría plana. Con eso di examen. Antes de ir a la Di universidad. examen.
A pesar de haber ingresado... No debí dar examen, pero mi papá dijo, eres bueno acá, ahora la cosa es demostrar que eres bueno allá. Ahora ingresa y combate. A ver, méchate con lo de San Agustín, San José y Pardo y le saqué la ñoña, porque salí en uno de los primeros lugares en el examen. Lo digo con orgullo. Y qué orgullo escucharte hablar así de tu padre. Habla muy bien de ti también. Mi padre lamentablemente se va de acá a los 58 años en un viaje sin retorno, porque pudo haber producido mucho más. Por eso estoy creyendo ahora las cosas de las energías desconocidas, que si tú tienes en cuenta a todos los personajes mundiales, se van muy temprano, ¿sabes? Parece que Dios... Los jala. No, La Dios gente- dice, si la eres gente un buena. bruto, vive pues 110 años. Pues, ¿no? Pero si has producido mucho ya es suficiente y te llevan de los 60. Ya está llegando el Pepe Maeda de la radio. ¿Ah? No, y no crea, yo estoy un poco preocupado también por un asuntito de salud. Y yo dije, mi padre se va a los 58, yo tengo 57. Yo no quiero irme todavía a la edad de mi papá. Creo que me necesitan todavía acá. Y necesitamos también ver a ese Pepe Maeda que vuelva a producir en arqueología y en historia. Y necesitamos que Pepe Maeda nos diga, porque particularmente quienes amamos Chiclayo nos sentimos orgullosos de los museos que se han ido construyendo en el transcurso de los últimos Magníficos. años. Y eso nos muestra al mundo. Pero, ¿qué siente Pepe Maeda? ¿Y qué podría sugerir? Por ejemplo, conversábamos antes de entrar a cámara un museo de sitio, por ejemplo, en la zona de los bosques de Poma, que me lo dijiste, que habría la posibilidad, porque ya lo tiene en varios lugares, pero no te quito Y la palabra. Batangrande no lo tiene. ¿Y qué podría mostrarse al Mira, mundo? dos cosas que quiero responderte. Yo no he dejado de investigar. Cuando don Guillermo Auris Bonilla me llama y me dice, José, Chimada, Paloma Carcedo y otros historiadores han venido a mi casa, yo les he negado. Les he dicho que esos documentos de la hacienda ya se quemaron, otros se han perdido. Me dijo, abre ese cajón, y era una cómoda, me acuerdo, como de 4 cajones grandes. Empieza por el de abajo. Cuando lo abrí, me quedé pasmado. Eran los documentos de Sicán, de los cuales Bruning había hablado, y yo tantas veces con mi padre nos preguntamos quién los tendrá. Cosidos, con cuero de cabra. Y al abrirlos estaban los manuscritos escritos con pluma de pavo y tinta, que hablan sobre la historia desconocida hasta ahora de Sicán, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Yo he tenido el privilegio de, por parte de don Guillermo Auris Bonilla, me dijo, lleva, hijo, esos documentos y me los traes. Los he tenido como un año. De ahí ya les anuncio, ojalá que tenga vida para verlo. ¿Ya hay un anuncio? 2 tomos de 500 páginas en promedio, que se titula Sicán, el Estado prehispánico, la estancia y la hacienda. Es decir, la historia de Batangrande desde el periodo que cierran los arqueólogos, desde que se inicia lo que se llama propiamente historia, y su evolución como tina, como estancia Sicán, como molino, como trapiche, como hacienda, hasta nuestros días. Ese es un estudio que ya he terminado prácticamente, de tipo etnohistórico, en donde cuando el lector la lea, cuando se publique, si Dios quiere, se va a recrear algo como una película. Tú vas a ver ahí cómo transcribo y explico la puesta en público, la venta de esclavos. La venta, dice, se vendió el esclavo Borondón por 12 pesos. Lo ganó, se lo pelearon las viudas. Se peleaban los mandingos, tú sabes, las viudas. Para darse el gusto. Para darse el gusto, porque los mandingos dicen que eran curativos. Sí, Antiestrés. ahí dice que calentaban la cama los negros mandingos para las viudas afiebradas. Te estoy hablando mucho antes de los Auris, ¿eh? Mucho Correcto. antes. Te estoy hablando de la época de los terratenientes, don Alonso de Villavicencio. Siglo XVII. 1680, 1715. Estoy hablando Los de los inicios de hacendados. Lambayeque. Mira, Ya Saña había desaparecido, ya había tenido la inundación y el asalto de los piratas. en esa época los hacendados generalmente no eran tanto españoles, sino criollos. Por ejemplo, cuando te hablo de Batangrande, que se llamaba Sicán,
Te puedo hablar uno de los últimos, el capitán Pedro Fernández de la Cotera y Durán Caso, que se casó con doña Clara Fernández de la Cotera, por eso tenemos un potrero Santa Clara en Batangrande. Te estoy hablando de don José Andrés Delgado Gardiazabal y Tobar, que fue un abogado que vino de Cuenca y entroncó aquí con los Fernández de la Cotera, y cuyos hijos se llaman, por lo tanto, los Delgado y de la Cotera, que fueron 3, entre ellos se pelearon, se repartieron la hacienda, hasta que en 1930 y tantos por ahí asume ya don Juan Auris Pastor a los 30 años de edad, se hace dueño de más de 82.500 hectáreas y lo bautiza como Hacienda Batangrande. Un gran señor, el señor Auris, que fue diputado 2 veces. 82.500 hectáreas. Batangrande, te estoy hablando, abarcaba de la actual Panamericana que entra a la Universidad Pedro Ruiz Gallo hasta Cachén, hasta la Hacienda Yaque. Ya, ahí se bebieron 300 libras de oro. 300 libras de oro nace más o menos por el año de 1910, como un canto popular en favor y en contra de la montonera que lideraba, como sabemos, el sacerdote Casimiro Chumán y Velázquez. Ferreñafando. Pero tengo un escrito en donde asumo, es una hipótesis, de que 300 libras de oro no fue tondero, como se canta, sino triste. Fue un tema. Alguien después le puso la melodía le puso la y el chispa. ritmo, la chispa. Pero 300 libras de oro debió haberse cantado en Cumanana. Que me lo ¿Y qué es la Cumanana? Una pelea cantada. Una décima. Una No. especie de décima, lo que yo le estaba entendiendo. Ya, a ver, vamos porque me has por hecho partes. estudiar. ¿Eh? Vamos por parte, por algo me has traído acá. La décima, como su mismo nombre lo indica, es una modalidad literaria que nace en España con la décima de Spinella. Pero los criollos aquí también la asumen como una décima, digamos, peruana. Y como dice décima, no tiene más ni menos de que 10 cuartetas. Correcto. Ahora vamos al triste. Podría yo decir que el triste es una décima cantada con melodía de triste, como en decho. Y cuando esta décima, pero espontánea, no escrita ni aprendida, se canta entre dos, se convierte en cumanana. Que ya es el conflicto cantado, a manera de broma, pero es como increíble. Decir, 300 libras de oro se bebieron en champán. Carmona, Juan Auriche, don Genaro Barragán. El otro contestaba, ahí viene el verdugo en contra De la hacienda. de la hacienda de Tumán, ¿no? Quemando cañaverales en la hacienda de Tumán. Y el otro le contestaba, eran los civilistas contra los liberales. En esa época se peleaban 2 partidos únicos que había en el Perú. La tonalidad muy a pasillo ecuatoriano. El Claro, pasillo el también pasillo, es triste. Claro, porque el pasillo también tiende de triste. Y yo refuto con mucho respeto la teoría de don Nicomedes Santa Cruz, que dice que la cumanana es afroperuana o de ascendencia africana. No creo. Yo llego a demostrar, ahí está en el Google, triste y cumanana tradición muchic. Yo llego a demostrar, a raíz de mi estudio de varios cronistas, que ellos muy bien describen los endechos, lo que ahora llamamos tristes. Y ellos dicen que los endechos eran melodías tristes cantadas por mujeres en los funerales. Melodías tristes cantadas por mujeres. Por mujeres. Ahora la cumanana ya no la cantan mujeres, sino hombres. Y siempre ebrios. Por eso yo me río. A manera de jarana. Cuando dicen que presentan la cumanana en el Teatro 2 de Mayo. No, pues la cumanana la hacen la gente de campo ebrio, si no, no cantan. Y también de mí salió, ¿por qué dicen vamos al duelo? Nunca se escucha cuando en un muertito te dicen, Carlos Torres, vamos al duelo. Vamos a acompañar. Acompañar, pero tú te has preguntado ¿por qué duelo? Duelo es duelo, pues, ¿no? Duelo de... Como se agarraban Clint Eastwood. Vamos al velorio. Clint Eastwood de Far West con Lee Van Cleef. Claro, estamos hablando de las ¿Sabes cogolladas. por qué se llama duelo? Yo lo descubrí en un duelo en Batangrande. Un velorio. Una negrita, no voy a decir su nombre. Y los familiares cantaban. Cantaba su hermana. Y antes de terminar la otra... Prende. Ya, a ver. Ya. Ok. Me fui al duelo
Y antes de que empiece la vaina, empezó todo un teatro. Cantaba una y la otra le respondía. Entonces dije, este es el duelo. El duelo de canciones. Duelo de canciones es. Claro. O sea, Entonces yo dije, por eso dicen vamos al duelo, pues, ¿no? vamos al duelo de canciones. Exacto. Y eran canciones tristes que se capitalizaban. Relacionadas se aprovechaban. específicamente a la vida del difunto. Ay, mi comadrita, qué buena fue. Ayer la encontré en el mercado. Y le tira el ojo y la otra empieza. Sí, comadrita, efectivamente, ¿no? Y es un relato de la vida, ¿no? Es un relato. Es una tradición prehispánica mochic maravillosa. Que repito, Joseph de la Carrera, el mismo cronista Pedro Ciesa de León, que ahora lo refutan y dicen que su obra es del jesuita. Como ya me olvidé, el jesuita chachapoyano, describen muy bien lo que es el endecho o lo que ahora llamamos el triste. En definitiva, para mí el triste y la cumanana son de tradición prehispánica mochica, no africana. Espectacular. La parte de arqueología ya lo hemos entendido que en casa la aprendiste por tu padre, que le tenía ese gusto. Mi padre me compró una grabadora. Y la música, sí, estoy convencido que fue por tu madre, doña Aida, porque tienes unas raíces que poca gente conoce con uno de los mejores compositores que ha tenido el Perú, como lo es don Abelardo Núñez Takahasi. Exacto. No todo le voy a decir que tengo de mi padre y mi mamá donde queda. Ahora, se sabe por ciencia, entren en el Google, no me hagan caso. Entren en Google y pongan, por ejemplo, ¿de quién se hereda la inteligencia? El estudio del cerebro y del genoma humano, ahora se descubre que las modalidades, eso que me hago así, eso lo heredo del papá. Las aficiones del padre, pero la inteligencia se hereda de la madre. Es una verdad científica, no es una hipótesis. Perfecto, estamos hablando 80-20, una ley de Pareto. Recién ha salido eso. Una ley de Pareto, 20% papá, 80% mamá. Puede ser, pero mayormente la inteligencia va por la genealogía de línea materna. En cuanto a eso, mi papá ni silbaba. Era desorejado. Era más al tema autodidacta. A él ha salido uno de mis hermanos, Hernán, que ni silba, ¿no? Entonces, que está en Japón, si no me equivoco. Estuvo muchos años en Japón, ha dejado uno de sus hijos allá. Pero por lado materno podría decirte que soy guitarrista y no soy malo en la guitarra. Cantante, ya lo hemos comprobado. Canto, tampoco me considero aficionado porque me dicen que canto bien, más que regular. Y eso lo llevo por la línea de mi mamá. ¿Por qué? Mi mamá es media hermana de Alfredo Itabachi Núñez, consagrado y desaparecido músico del violín, profesor emérito del Colegio San José y fue director casi 14 años de la Escuela Regional de Música. Alfredo Itabachi Núñez, porque mi madre es Ida Asensio Núñez. Y por Núñez, mi mamá se cría recién nacida porque mi abuela murió y la cría la hermana de mi abuela, Virginia, crían a mi mamá, crían a los huérfanos, entre ellos Itabachi, y ahí el destino es así, crían a otro huérfanito, que viene a ser Luis Abelardo Takahasi Núñez. O sea, mi tía abuela cría a los huérfanos de sus dos hermanas. ¿Luis Abelardo Takahasi Núñez o Núñez Takahasi? Luis Abelardo Núñez en el acetato, pero la familia recién hace poco ha querido reivindicar su verdadero apellido japonés, Luis Abelardo Takahasi Núñez. Nada más ni nada menos que el autor de Engañada, Con Locura, Ansias, los mejores valses que ha tenido Ferreñafe. Para mí el más grande compositor de música criolla en el último siglo. Tranquilamente lo digo, porque por ahí lo comparan con Pinglo, mis respetos, pero Pinglo no tiene la producción en variedad que hasta pasillos tiene Luis Abelardo. Muy parecido a lo que ha acontecido este año, pues con la partida de Polo Campos. También bueno en ese nivel, ¿no? Es un nivel muy... Pero yo he conocido a Polo Campos, a todos esos maestros, yo los he conocido porque cuando iban a casa de mi tío Abelardo en Caraballo, kilómetro 5.5, todos le rendían pleitesía, le decían maestro. Y no era para menos. Sí. Vinieron a las exequias en Ferreñafe el 2005,
diciembre, enero. Falleció en Japón. Claro, lo trajeron desde allá, Falleció lo enterraron en Japón. Y mira, lo iba a decir y me olvidé. Cuando tú me preguntas por mi padre, mi tío Luis Abelardo, yo digo, ¿hay algún fenómeno en la extraconsciencia de la que ahora hablan los científicos, de una capa que no se ve, pero está ahí encima del cerebro y que según los escritos que estoy leyendo estarían en comunicación con el mundo cósmico? ¿Qué explicación le das a que un estudioso y científico, porque yo cuelgo fotos donde científicos de la Universidad La Molina, varias veces se repitió esto, escuchan a mi papá en una verdadera conferencia en pleno campo hablar sobre el agarrón? ¿Por qué crees que Luis Abelardo, con tanta producción, y te voy a decir algo que no incomoda ni tiene por qué incomodar menos a la familia, los dos tuvieron 5º año de primaria? Eran los autodidactas, pero leían, pues. leían lo que quisiera leer un niño con quinto año de de medio primaria, día. y mi papá fue un maestro en la ortografía, que hasta yo ya mayor me corregía. Y es que antes era así, antes con primera y media ya estabas trabajando. No es con eso. primaria, no, te digo, el autodidacta que leía su periódico, su libro, iba aprendiendo. En parte, lo que yo, discúlpame, quiero... El tema intelectual, el tema de inteligencia que tenía. No, lo que yo quiero decir O destacar. es que hay algo ahí. Hay un fenómeno de comunicación entre algunos cerebros y el cosmos. Hay cerebros privilegiados. Tú puedes llegar a... Yo conozco doctores, doctor. Y que digo, este es doctor. O sea, no... Son doctores por academicismo y por rigor de estudios, por aprobar un curso. Son niveles académicos. Pero la inteligencia cósmica es otra cosa. No es garantía tener un doctorado. La garantía es ser una gran persona que te ha hecho a través del desarrollo personal. Mira, los grados académicos son fáciles de conseguir. Peor ahora. La capacidad intelectual no es un tema académico. Tú sabes que los más grandes asesores de los emperadores de Roma, ni hablar de la historia tan rica de Grecia, fueron los llamados famosos filósofos que no tuvieron formación académica alguna. Pero desarrollaban sus habilidades de otra forma y tenían lo que ahora se llama inteligencia emocional. Esa habilidad para resolver problemas y que no necesariamente el que académicamente está más alto es el que lo va a hacer, sino aquella persona que intuye, que es muy proactivo y que va viendo todo el entorno. Entonces, loa y orgullo de la humanidad de tener, por ejemplo, inteligencias tan grandes como Leonardo da Vinci, de tener inteligencias también peruanos, ¿no?, que dan orgullo a nuestra raza y a nuestra sangre, ¿no? Seguimos conversando con Pepe Maeda, es el último corte y espero que lo estén disfrutando tanto como lo estoy haciendo yo. Compartan y que otras personas también vean esta conversación intelectual. Papo Anguamán, maestro de ceremonias, experiencia profesional conduciendo actos protocolares, ediles, sociales, escolares, castrenses, corporativos, institucionales, deportivos, litúrgicos y artísticos. 38 años de experiencia puesta a tu servicio. Si buscas desenvolverte en el mundo de la radio y televisión de manera efectiva, producir tu propio programa y que el público te aclame, tu búsqueda terminó aquí. Ven y estudia de manera entretenida, rápida y eficaz en nuestra propia cabina de radio y set de televisión. Te ofrecemos los cursos talleres altamente prácticos de oratoria, locución y animación, con horarios flexibles que garantizan tu éxito.
Ya estamos en el último bloque de Conversits con Pepe Maeda. Ya no entrevistamos al periodista, estamos entrevistando al arqueólogo, al estudioso y sobre todo al amigo, que de verdad hay mucho que aprender contigo, Pepe, y sobre todo la facilidad que tienes y ese don de gente que creo yo que es bueno que ahora Chiclayo también lo vea y sienta porque cuando me enteré que eras hijo de Ida, me emocioné. Te lo digo sinceramente, tu madre, sí, para mí una ha sido dama, una sorpresa grata. Tu madre, una dama a la que conocí cuando yo trabajaba en Ferreñafe, y digo con todo cariño, era mi cliente en el banco y que tenía unos detalles. He ido a tu casa, una de las mejores costureras para niños que han habido en Ferreñafe. La mejor. Sí. Mi mamá, para mí, Fácil. la mejor costurera de niños. Sí. Mi hijita encantadísima en esa etapa de niñez por las costuras que le hacía tu mami. Y sobre todo, el amor que tienes por tu familia. Y eso es muy bueno. Y que Chiclayo lo sepa, que Chiclayo vea en ti a esa persona humana que conoce. Y sobre todo, que aporta y suma. Me ha dado muchísima alegría saber que no te vas a quedar solamente con lo hecho, sino que ya estás también aportando un nuevo libro que va a salir en breve tiempo, sí, donde vas a contar la historia de lo que es la cultura sicán a través de su evolución en el tiempo. Maravilloso. Los lambayecanos también se han enterado del descubrimiento de Coyut, que yo estoy convencido que llegará el momento que se va a poner en valor y sobre todo ya a una zona que de por sí ya tiene valor, como es la zona de Pomalca, Saña, Ventarrón, que ya lo tiene. Qué pena que se incendió una parte, pero sí, bueno, se está recuperando. En esta zona, lo conversábamos detrás de cámaras, también en ese circuito turístico, yo siempre he dicho, como lambayecanos debemos apostar a vender nuestro pasado de haciendas, porque es un pasado agrícola que cuando vas a Ica, te lo venden. Sí. Te lo venden de una manera increíble y te dicen, acá se hace lo que es en sí la siembra de la uva, aquí se hacen las vendimias, aquí se trabaja, y te van vendiendo una imagen. Sí. Qué bonito que puedas hacer un recorrido, porque hay como trasladarse desde Pátapo hasta la zona de Batangrande, porque hay un tránsito para allá. Una antigua carretera. Todo... No solamente Lambayeque, todo el Perú es un emporio arqueológico. El Perú tenemos el privilegio, según la clasificación de Holdridge, de los 150 microclimas que hay en el mundo, 133 los tiene el Perú, ¿sabías? Somos un país privilegiado. Pepe, yo cuando le hablo a mis alumnos en la universidad, yo les digo, qué gusto para ustedes ser la generación que tiene cómo evidenciar todo lo que a nosotros nos decían que teníamos. Porque nos decían, tienes el mar más rico, Cusco es la octava maravilla del mundo, nuestra selva amazónica, y seguiríamos hablando. Sí. Ahora, la nueva generación sí puede ver a través de los libros, a través de la Google, los de la web, y evidencia YouTube, que el mundo lo valora, que el mundo dice, no, Perú está ahí. Y Perú tiene esa idiosincrasia que el peruano se hace querer. Y el chiclayano nos hace querer más. Así es. Qué mejor verlo ahora en Rusia, con lo que se ha acontecido del Mundial, que una pena, pero seguimos apoyando, seguimos hincha del Perú, porque no es solamente por los partidos ganados, sino es un sentimiento y el orgullo de ser peruano, pero el orgullo de ver en Rusia cómo los peruanos han logrado conquistar. Puedes conversarnos un poco, porque conozco de lo que para ti es el entender la idiosincrasia, el tema cultural del lambayecano y el chiclayano sobre todo, pues somos conversitos. Sí, cómo no. Yo quiero hacer una reflexión. Cuando una persona en su vida, mi padre decía, el hombre vive muy poco, y en efecto es así. Cuando el hombre más se culturiza, se vuelve dos cosas: muy sencillo y muy sensible. En este sentido, yo sufro las dos cosas, no las gozo, porque muchos amigos confunden al José o al Pepe Maeda como, por ser muy sencillo, a veces te toman como uno más.
cuando debería uno lucirse con lo que pueda modestamente saber, pero el intelectual nunca lo va a hacer, porque su formación intelectual no lo permite. Y sufro por ser intelectual porque soy más sensible de repente que otro amigo que no lo es. ¿Por qué? Sufro por lo que sucede aquí en Lambayeque y en mi país. Sufro cuando veo bombardeos en Siria. Y sufro más como peruano por los males y la corrupción que nos agobia, por ese factor que no todos tenemos el privilegio de tener. Sufro de ser peruano porque conozco al Perú. Si los peruanos que se han ido a Rusia lloran por su país porque lo conocen así, yo pregunto cómo llorarían si lo conocieran como modestamente. Yo y otros intelectuales lo conocemos desde el inicio de su cultura. Es para llorar. De un Perú tan grande que llega a manos de un desgraciado como Toledo, un Alan García, que no saben la responsabilidad que se le da de un tesoro llamado Perú, que ha tenido el privilegio y lo tiene de ser creador del bronce arsenical, que es uno de los aportes de conocimiento más grandes de la historia del hombre y de la humanidad, que no saben que el Perú tiene casi todos los estadios del acontecer humano, desde la Uricocha, después de Caral, que somos un país privilegiado ecológicamente, y que llegues a ser presidente y lo primero que llegues es robar, destruir un país, destruir las esperanzas de todo un pueblo. Y cuando yo escucho hablar al señor Vizcarra, que ha pretendido vender las montañas de los 7 colores en Cusco, que es una aberración para el conocimiento humano, yo sufro. Recién entrando en valor las montañas. Pero yo de los 7 sufro colores. porque mira, no es suficiente que ese señor sea ingeniero civil o Alan García es abogado. Lo que les falta a ellos es conocer el Perú. Quererlo. Para quererlo hay No que tienes conocerlo. Y eso que tú dices también es necesario para nuestra tierra. Dios Ir quiera. conociendo los valores Que que se tiene Chiclayo, que tiene la región Lambayeque, ese potencial humano, turístico, empresarial, que nos harían grandes. Y yo estoy convencido de que el chiclayano poco a poco va a preocuparse más por investigar. Y todo lo que tú hoy día, y que no ha sido poco lo que has compartido, porque ha sido un mundo de cosas, y en poco tiempo, realmente los va a inquietar. Los va a inquietar por conocer nuestras casas hacienda. Los va a inquietar por saber cómo ha sido el pasado prehispánico de Lambayeque. Los va a inquietar saber cómo ha sido nuestra agricultura. Y eso es importante, porque cuando vienen de otros lados, nosotros como chiclayanos debemos decirle, no te quedes solamente en el hotel y no solamente vengas en verano a las playas. ¿Por qué no vas y vas a Ferreñafe, que es una tierra maravillosa? ¿Por qué no te das una vuelta por Zipán? Porque Zipán va tan grande, Zipán, Coyú, estamos hablando de nuestra tierra. ¿Y por qué el error que cometemos es no ponerlo en valor? Muchos de los turistas llegan a Zipán y se van al Museo de Lambayeque, que no es malo, es un señor museo, de primera línea. Uno de los mejores que hay en Sudamérica. Es impresionante lo que se ha logrado, pero no van al lugar arqueológico, que es el museo de sitio que queda acá en Zipán. Completar el circuito. El circuito de poder decir, vamos a Batangrande, conozcamos la Casa Hacienda, vamos a la los más hermosa del Perú, que hay que restaurarla. Eso pero es parte del después lo proceso vamos a hablar inversionista. otro día. Sí. Creo que tú estás diciendo lo que yo te iba a proponer y estás adelantando. Esta conversación tiene para rato. Y estás invitado, porque Conversits es conversación. Conversix. Conversación. Y vamos a promocionar Conversix. Conversación en Chiclayo. De chiclayanos que deben dárseles a conocer, chiclayanos que debe ponerse en valor lo que es su aporte, tanto cultural, intelectual, político, empresarial, en todos los sentidos. Porque Chiclayo, si queremos tener una mejor ciudad, Pepe,
solamente la vamos a lograr cuando todos nos involucremos y cuando sus mejores hijos digan, aquí estamos presentes. Dios lo quiera. Esto es una ventanita. Pero esas ventanitas se van abriendo y van diciendo, vamos abriendo otra ventana. Y una ventanita que se nos abrió acá en JN por una persona a la que yo admiro, y él lo sabe, Papa Onguamán. Que está aquí. Y está Papa acá Onguamán, presente sí. y lo veo que es muy amigo también contigo. Muchos años. Y Papo es una persona luchadora y que ha logrado algo que solamente se logra cuando se trabaja en familia. Y es por eso que a la conversación traje a tu familia y te lo dije, la admiración hacia tu madre, a tu padre a quien no conozco, pero saber que ha sembrado en ti A través de mí esa ya lo estás inquietud, conociendo. ya me imagino esas grandes tertulias que Dicen que deben yo ser. me parezco mucho a mi papá, Es el primero. pero no logro superarlo. Sí, aún con todos los estudios superiores que tengo, no logro superar las bondades que tuvo mi papá como intelectual y como hombre. Pero lo haces bien, Pepe, y que Chiclayo se quede con esa inquietud de seguir conociendo al Pepe Maeda que suma, al Pepe Maeda que aporta, y al Pepe Maeda que en algún momento dijiste, quiero que conozcan lo que yo he hecho cuando conversamos en previo. Y gracias por invitarme, porque yo estoy seguro que muchos periodistas antiguos, muchas personas, ahorita están sintiendo cierto celo de mi persona porque no aceptas. No aceptas entrevistas, no aceptas ir a ningún programa y es muy difícil. Y el que estés acá, te lo agradezco. Y lo agradece Chiclayo, porque hoy día han conocido un lado muy distinto de Pepe Maeda. Gracias a ti. Yo quiero decir de que yo tengo dos mundos. El mundo en que me escuchan en la radio, el mundo en que me ven donde Tato Chávez está tomando unas cervezas y cantando, el mundo en que me ven caminando, ese es uno. Pero el otro mundo es muy poco conocido. Mi casa, mi hogar, es un refugio de constante lectura para mí. Un buen amigo, Joel Echandía, que quiere seguir mis pasos y lo está haciendo, como mis hijos, mis amigos. En un momento me dijo, don Pepe, yo lo trato a usted cuando viene a la radio, pero ¿de dónde y a qué hora lee? ¿A qué hora lee? Le digo, mira, los mejores momentos de lectura es cuando, con la tranquilidad de ya, la noche. cuando la gente ya no te hable, ahí aprovecha, esa es tu casa. Y finalmente yo quiero hacer una remembranza en 2 minutos, si me lo permites. Dios me ha dado el privilegio de que en este mundo de conocimientos, creo que el máximo personaje, aparte de mi padre, con otros visos, me ha dado el privilegio, y a través de mi padre y por él, de conocer a Stephen Hawking, el primer astrofísico del mundo. Alguien me dijo ahí, reciente fallecido. alguien me escribió, un periodista envidioso, de los que hay muchos, lamentablemente, que le muestre una prueba. Y yo le dije, yo no necesito poner pruebas a nadie, sencillamente sé que así fue, lo demás no me interesa. Yo conocí a Stephen Hawking. Que tú te sientas bien. École, Uno conmigo hace mismo. las cosas para sentirse bien consigo mismo. Y gracias a Stephen Hawking, que llegó a mi casa en el año 90, fue en busca de mi padre. Mi padre no pudo guiarlo y dijo, mi hijo lo puede guiar. Y yo lo guié a Stephen Hawking y Jane Wilde, su enfermera que después fue su esposa. Desde el año 90 me adentré en este maravilloso mundo, y mis seguidores de Facebook lo saben, en el mundo de la astrofísica y la astronomía, de la cual me siento un seguidor y un fanático. No es 2, son 5 tomos los que escribí. Sicán, el estado prehispánico y la hacienda, son 2 tomos. Entre Huacas y Bosques, que es un tomo dedicado a mi padre, y Sicán, el Valle Sagrado, que son 2 tomos más, son 5. Y estoy haciendo el ensayo de la vida y la fauna cuántica, que es un estudio inspirado en el maestro Hawking. Vamos a ver cómo se desarrolla ese trabajo, porque creo que así como hay vida en Andrómeda, y que desde Andrómeda
ven un punto, no sé con qué aparato, tendrán algo más que un telescopio, y que un punto del tamaño del azúcar puedan pensar y decir, en ese punto que acá le llamamos Tierra hay vida, ellos van a decir que no, que es imposible. En esa escala de espacio-tiempo, nosotros miramos el átomo y en la medida cuántica vemos a través del electrón, del protón, del neutrón, del neutrino, y nosotros podemos preguntarnos si hay vida. Tú me vas a decir, ahí sí estás loco, ¿cómo va a haber vida ahí? Lo mismo yo le diría a uno de Andrómeda, usted está loco, ¿qué piensa que en ese punto llamado Tierra hay vida? La conclusión es de que yo creo que hay un mundo cuántico y que la vida solamente es una concepción, una percepción, digamos, idealista, que el concepto de espacio y de tiempo simplemente está respecto, ya lo demostró Einstein, al lugar y en el punto de donde tú observes. De repente un pasajero dentro del tren conceptúa el movimiento diferente al observador que está afuera. Todas esas cosas las estoy volcando en mi obrita El Mundo Cuántico, que estoy seguro va a dar mucho que hablar. De hecho, que va a hablar mucho que hablar. Ojalá. Y ya en Conversit ya estás dando que hablar. Y Chiclayo hoy día debe estar conociendo y sabiendo que dentro de ese Pepe periodista, locutor, hay un gran intelectual y una puesta en valor que yo sé que se te va a dar, Pepe Maeda, porque es necesario que gente como tú se vaya rescatando su trabajo, porque ese trabajo ya no es de Pepe Maeda, ese trabajo debe ser de la comunidad, porque ese trabajo va a permitir que otras personas también les pique el bichito, como a veces uno dice, y comiencen a investigar y digan, vamos a ir a Batangrande, vamos a ir a Coyú, vamos a conocer más. La investigación es un campo que se deben hacer todos los profesionales. Lamentablemente el profesional obtiene su título y chao. Es que la investigación es algo fascinante, ¿no? Nuestras universidades recién se les está exigiendo, y cuando digo nuestras, digo todas las universidades del Perú, para que se acrediten, tienen que hacer sus estudiantes investigación, tienen que hacer lo que tú en algún momento tuviste la oportunidad de hacer tu tesis. Pero yo te digo algo, y no menosprecio ni el nivel de menos de la Pedro Ruiz Gallo. Están de moda las maestrías, y veo por ahí en el Facebook, doctorados. Oye, ¿qué aporte científico dan esos tesis doctorales? Que yo sepa ninguna. ¿Sabes qué, Carlos? Y voy a hablar ya como Pepe Maeda de la radio criticón. Casi todos los trabajos los bajan del internet, hermano. Porque si no, ya supiéramos de cuántos doctores de la Pedro, etcétera, ya se gradúan de doctores, ya supiéramos qué aporte a la ciencia están dando. ¿Qué trabajo de ¿Qué investigación? algo nuevo? ¿Qué innovación han hecho? Que eso es lo que busca la investigación. Y si tú buscas y preguntas, todo es repeticuá. Claro, ya al final la investigación y ya como que hemos calculado el tiempo, porque ya cuando ya estaba llegando Pepe Maeda de la radio, como Conversit tenemos que agradecer. ¿Me permites una cosita? Pepe Maeda de radio, Pepe Maeda intelectual. No, pero yo quiero sacar provecho de esta bonita entrevista, de todos ustedes que nos ven, gracias a Carlos Torres Valareso, de que si valoran en algo, poco, medianamente o mucho, lo que yo hago en esta faceta que para muchos de ustedes desconocen. Yo soy José Pepe Maeda Asensio. Yo voy a estar al lado de mi hermano Quique. Quique tiene otros visos y otro estilo de trabajo y de ser, pero es muy inteligente. Algún día invítalo para que conozcas al Quique, no de la radio, para que conozcas al literato, al autor, y con una guitarra embelece al oyente. Yo voy a estar al lado de él durante toda la campaña. Y un eventual triunfo, téngalo por seguro de que algo aportaré desde afuera para que Quique, con su inteligencia y su cordura, lleve buen gobierno. No va a estar solo, porque un buen gobierno, decía Guamán Poma de Ayala en su obra Crónica de Buen Gobierno, no depende de una persona, sino de un equipo. En ese sentido, yo ofrezco a Chiclayo, a mis paisanos, estar al lado de mi hermano Quique, que gracias a Dios empieza la campaña con muy buen augurio. Y los mejores deseos para ti, para la familia Maeda, para Quique,
sobre todo sintiéndome feliz de ser tu amigo y Es un orgulloso de haber conocido a tu madre y conocer la Un calidad de honor. persona que ha sido y que es, porque todavía nos acompaña. Sí, Y sí. de verdad, lo mejor. Y Chiclayo merece lo mejor. Nos estamos encontrando la otra semana, como siempre, el día jueves a las Gracias. 8 de la noche. Muchísimas gracias, queridos amigos.